empresas sostenibles de Aquology. Sin más, damos paso a la ponencia de don Juan Cardona, que lleva por título Empresa Sostenible, Empresa de Futuro. Don Juan Cardona es director del área de reputación y gestión de stakeholders de Llorente y Cuenca. Después de 20 años de experiencia profesional, la trayectoria del señor Cardona se caracteriza por la revitalización, el impulso y la creación de proyectos en las áreas de comunicación corporativa, reputación y responsabilidad social, casi siempre trabajando con instituciones de dimensión internacional. En estos años ha sido fundador de una ONG, Cooperación Internacional, de un periódico, El Economista, y de un think tank, Corporate Excellence, entre otras iniciativas de éxito. Nuestro ponente está convencido de que la manera de abordar con éxito cualquier proyecto es siempre el mismo: desarrollar equipos de personas comprometidos en torno a un propósito común con un sentido ético muy definido. Como decíamos, actualmente es director del área de reputación y gestión de stakeholders de Llorente y Cuenca para España y Portugal, así como director del programa ejecutivo de gestión de intangibles de la EOI. Anteriormente, el señor Cardona ha sido miembro del Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial, director del Foro de Reputación Corporativa y jefe del Departamento de Responsabilidad y Reputación Corporativa de Ferrovial, de la Junta Directiva de Forética, de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de la COE y del Grupo de Trabajo de Ética de AENOR. Adelante, señor Cardona, cuando quiera. Bueno, después de este currículum que has dicho, en fin, me quedo un poco empatado, pero bueno. Buenos días, muchas gracias por invitarme, gracias a iAmbiente, gracias a Aquology. Creo que es una iniciativa muy interesante la que vamos a tener esta mañana, porque, como verán en mi intervención, breve intervención, quiero destacar la importancia de la comunicación de la sostenibilidad. En realidad, bueno, voy a intentar compartir con todos vosotros, con todos vosotros, unas inquietudes más que una información. Son ideas que vengo madurando desde hace tiempo y que me gustaría, pues, hoy compartirlas, ¿no? No sé si tenemos un pasador para la presentación. No, o si no, me siento allí y lo vamos haciendo, como queráis. Me siento allí y lo voy pasando desde el ordenador. Bueno, pues, lo único que voy a coger esto, si lo necesitáis. Si quieres, yo me siento en el ordenador, te voy pasando con que me digas, ¿sabes? Porque si no, como queráis. Tenemos un ratón. no, la presentación estará en otro sitio. Bueno, el título de la ponencia, Una empresa sostenible, una empresa de futuro, es un poco más o menos el título de la sesión. Le he cambiado un poco por decir una empresa sostenible, una empresa de futuro. Tiene el sentido de alguna manera, pensar si es posible vivir, o sea, si es posible desarrollarse como empresa sin ser sostenible, ¿no? Ese es un poco el hilo conductor de lo que voy a contar, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años, cuando empezó la crisis, que en muchos foros, en muchos sitios, incluso en los medios de comunicación, se preguntaba si la sostenibilidad iba a tener futuro, si la crisis, cuál iba a ser la factura de la crisis para la sostenibilidad, ¿no? Había sido una aventura muy bonita, pero llega la crisis, los recortes, y probablemente la sostenibilidad pues iba a tener sus días contados, ¿no? Y la pregunta es, muchas veces en foros, en sitios se preguntaba, oye, la sostenibilidad no interesa, ¿no? O sea, es algo que está muy bien entre un grupo de expertos, pero no interesa, ¿no? Yo quiero empezar poniendo los datos del CIS, del último barómetro del CIS, donde vemos claramente cuáles son los problemas que interesan a los ciudadanos. Evidentemente el paro, en segundo lugar todos los temas de la cuestión económica, que ha sido superado ya recientemente por la corrupción y el fraude, y luego los políticos en general, los partidos políticos y la política, ¿no? De las tres primeras preocupaciones de los ciudadanos, desde mi punto de vista, apelan directamente a la empresa. O sea, sería un error de diagnóstico pensar que estas preocupaciones son preocupaciones para el gobierno, ¿no? El paro, que lo resuelva el gobierno, la corrupción, ¿no? Es una corrupción de los políticos. Las empresas somos inmaculadas, ¿no?
tenemos que entender que la sociedad, las expectativas de la sociedad en estos momentos están mirando a las empresas también, mucho, ¿no? Están mirando qué hacen las empresas en relación con el empleo, están mirando qué hacen las empresas en relación con la corrupción y la ética, que desde mi punto de vista es el talón de Aquiles. O sea, podemos tener un comportamiento medioambiental excelente, pero hoy en día las empresas se están mirando de manera muy crítica por los temas de la ética, fundamentalmente, como luego veremos. Y, evidentemente, ¿cuál es la solución a los problemas de la economía, ¿no? Esto no solo es un tema de la burocracia o del establishment. Bueno, las empresas forman parte también, las grandes empresas del establishment, ¿no? Y muchas veces la respuesta de las empresas es un paquete, ¿no? O sea, la sostenibilidad es un paquete cerrado, que lo tengo perfectamente armado, si quieres pasar a la siguiente. Un paquete de políticas, procedimientos, sistemas de evaluación, reportes, seguimiento, ya lo tengo todo controlado, hago códigos éticos, tengo indicadores con GRI, hago una memoria, incluso hago una aplicación móvil de la memoria, ¿no? Y entonces esto nos sentimos muy cómodos en un modelo que está bastante blindado, ¿no? Pero que luego cerramos la caja y la sociedad no tiene nada que ver con una sostenibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que realmente este enfoque de sostenibilidad, que tampoco quiero generalizar, no todas las empresas son así, estoy un poco haciendo un estereotipo, pero para desarrollar mi tesis, ¿no? Hay un enfoque de sostenibilidad muy blindadito, que nos da el GRI, que nos da las memorias, que nos genera un confort, tenemos un área de trabajo, la desarrollamos y estamos tranquilos, ¿no? Tenemos pocos riesgos, pero ¿qué pasa? Que al final las empresas, este es un esquema conceptual, pero de un análisis muy profundo que hacemos sobre marcas y empresas, que se llama Balance de Expresiones Online, y lo que estamos viendo es que todas las empresas se están moviendo hacia el centro del esquema de posicionamiento en términos tanto de notoriedad como de notabilidad. Es decir, las empresas están yendo a la indiferenciación. Todas son iguales, todas hacen lo mismo y arriesgan poco y no hay diferenciación. Esto es una reacción, desde mi punto de vista, natural a la defensiva. O sea, las empresas están siendo muy criticadas, sobre todo algunos sectores, pongamos el sector financiero, por ejemplo, y entonces la reacción natural es un poco el repliegue. O sea, yo hago sostenibilidad, pero tampoco vamos a... El otro día estaba con una industria que es líder mundial y que además es la única industria de su sector que es alabada por Greenpeace, lo cual me parece ya increíble, porque Greenpeace, su naturaleza es ejercer la oposición, la crítica, ¿no? Y tienen miedo de comunicar su responsabilidad social. Dicen, es que si yo digo esto, pues vendrán contra mí. Entonces, yo creo que es esa situación un poco de acoso hacia las empresas lo que está fomentando el repliegue, ¿no? El que todos al final estemos buscando un territorio común de comodidad, ¿no? Luego, por otro lado, hay otra razón, desde mi punto de vista, que es cómo están organizadas las empresas, ¿no? Básicamente hay dos esquemas, ¿no? Un esquema que es el esquema tradicional y que es un modelo de éxito que ha funcionado muchos años y que es el modelo que sigue funcionando en la gran mayoría de las empresas, que son entidades creadas para producir y vender y, por tanto, con un esquema, con un sistema de gestión basado en la eficiencia. Ese es el modelo 1, ¿no? Ese es un gráfico de un profesor inglés que se llama Arif Zaman, que me encanta, ¿no? Lo pongo siempre. Porque realmente el modelo 1 se basa en un paradigma de cambio predecible. O sea, yo hago planes estratégicos, tengo una serie de variables, las analizo y más o menos veo dónde quiero llegar, ¿no? Pero claro, estamos en un entorno de cambio impredecible. O sea, la hipótesis fundamental ha cambiado. Y las empresas, por lo menos desde un punto de vista conceptual, deberían no ser sistemas cerrados, sino desarrollar mucho más la capacidad de lectura del contexto social, incorporar claramente los insights que nos llegan de las expectativas de los ciudadanos, ser capaces de introducirlo dentro de la empresa a través de sistemas mucho más abiertos, de coordinación, de generar compromiso con los directivos y, por tanto, desarrollar no tanto la capacidad de eficiencia, que por supuesto es muy grande, como la capacidad de adaptación. O sea, si estamos en un proceso de cambio tan brutal y además impredecible y además constante y además no es algo coyuntural, sino que consideramos que es estructural, lo lógico es que las empresas desarrollan su capacidad de adaptación y no lo hacen. La mayoría siguen en el esquema cerrado
el esquema 1, ¿no?, de gestión, que insisto, es un modelo de éxito, ha funcionado. Bueno, pues la teoría del management y las cosas de negocios es lo que enseñan, ¿no? Desde mi punto de vista, una empresa sostenible es una empresa que tiene que ir avanzando hacia el modelo 2, un modelo donde la clave es detectar y responder. Responder, que por cierto es la esencia de la responsabilidad. El concepto etimológico de responsabilidad es la capacidad de responder, ¿no? Escucha, detección, lectura del contexto social, capacidad de respuesta, capacidad de adaptación, ¿no? La mayoría de los proyectos hoy en día no salen o fracasan porque acaban teniendo oposición de la ciudadanía. Y no porque no se conociera ese problema, sino porque no se quería ver. O sea, hoy en día ya no funciona eso de que yo llego a un acuerdo con el gobierno y saco mi proyecto adelante. Bueno, depende. Si los ciudadanos no están de acuerdo. Entonces, bueno, esto es bastante clave. Y la idea de fondo, que yo se la he escuchado muchas veces a Ángela Lloza, que está aquí presente, y del cual muchas de las ideas que voy a decir las he robado directamente. Me las he apropiado, pero bueno, como me han invitado a mí, lo siento, Ángel. Otro día te invitarán a ti. Pero bueno, hay que ser honesto y reconocer algunas ideas, ¿no? En el fondo, el modelo 2 implícitamente implica reconocer que el poder hoy está en manos de los grupos de interés. Que el poder no está en las manos del Consejo de Administración, que toma las decisiones y luego pues las ejecuta, ¿no? El poder real, el poder de subsistencia de la empresa está en las manos de los grupos de interés. Si eso uno se lo cree y lo interioriza al máximo nivel, pues la empresa empieza a cambiar, ¿no? Pero bueno, la realidad es que no es así. O sea, las empresas, y esto es sin más un ejemplo, ¿no? Las empresas, en la columna de la izquierda vemos cuáles son los temas que interesan a la gente y en la columna de la derecha vemos de lo que hablan las empresas, ¿no? Entonces las empresas al final no hablan de lo que le interesa a la gente, no responden a las expectativas de la gente. Las empresas siguen con su sistema cerrado de misión, visión, valores, estrategia y hago push en el mercado para intentar colocar mi producto, producir y vender, ¿no? Y entonces, obviamente, claro, si la sociedad espera algo de ti y tú no hablas de lo que a la sociedad le interesa, ¿el resultado cuál es? Estás defraudando las expectativas de la sociedad, de los ciudadanos. Estás generando desafección, esa palabra tan de moda, ¿verdad? Ahora todo es desafección, ¿no? Si no generas desafección, estás como fuera del circuito, ¿no? O sea, pero sí, pero es verdad, ¿no? Hay otro factor que es en el modelo de producir y vender, es el continuo foco en el corto plazo. Y el continuo foco en el corto plazo, este es un artículo de Dominic Barton en la Harvard Business Review que os recomiendo, donde propone la idea de capitalismo a largo plazo y que ha sido muy revolucionaria y que ha dado mucho que hablar. Es ya un artículo de hace unos años. La idea de trabajar en el corto plazo hace que no se le dé mucho valor a la lectura del contexto social, al entender qué es lo que está pasando, al ser capaz de dar una respuesta satisfactoria a esas expectativas, porque eso son cosas que requieren mucho esfuerzo, trabajar de manera consistente a lo largo del tiempo. Y si estamos en un formato de producir y vender, nosotros lo que queremos es cerrar ahora el mes de julio, o sea, nos quedan 2 semanas. ¿Hemos hecho los números? No. Pues ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué no vamos a vender? Este es el formato hoy en día de la mayoría de las empresas, que ojo, no digo que haya que abandonar, tampoco digo que las empresas que no hacen los números son muy peligrosas, y no quiero que citar muchos ejemplos, tenemos GoWex, tenemos, en fin, o sea, los números hay que hacerlos, pero a partir de ahí, la empresa sostenible, desde mi punto de vista, es la empresa que avanza hacia el modelo 2, ¿no? Bien, ¿cuál es el reto del futuro, por tanto? Pasamos, esta es simplemente una transición. El modelo futuro es, de alguna manera, volver a poner a los ciudadanos, a las personas, en el foco de la sostenibilidad. O sea, el foco de la sostenibilidad no es el GRI. O sea, no sé si hay alguien del GRI, pero bueno, lo siento, no es una crítica, ha ayudado mucho, es fenomenal, pero no es la esencia de una estrategia de sostenibilidad, ¿no? Ni ningún parámetro, ningún certificado, ningún proceso, ninguna política incluso, ¿vale? O sea, es las personas, ¿no? Es entender que esta persona no es una persona que esté... o sea, el mensaje de esta persona no es un mensaje para el gobierno, es un mensaje también para las empresas. Las empresas son
elementos muy importantes en la vertebración social y tienen algo que decir al problema de la vivienda, al problema del empleo, al problema de la pensión, al miedo que tiene la gente, a la inseguridad que tiene la gente, ¿no? A la falta de futuro que tiene la sociedad, ¿no? Bueno, uno puede no leerlo, ¿no? Uno puede no, yo estoy en mi caja está blindada, funciona, yo lo hago todo bien, ¿no? O uno puede mirar, abrir los ojos y ver que hay expectativas en la sociedad que no se están satisfaciendo, ¿no? Entonces yo propongo para hacer esto un modelo muy sencillo que se basa en la idea de construir un proyecto de sostenibilidad a lo largo del tiempo que vaya paso a paso y basado en la credibilidad. O sea, no se trata ahora de que salgamos de aquí diciendo, bueno, pues entonces voy a ser una empresa que va a generar empleo. Pues, es que ¿cómo vas a generar empleo si estás haciendo un ERE? Vayamos paso a paso y desde la credibilidad, ¿no? Básicamente los tres, este modelo se explica un poco del siguiente modo, ¿no? O sea, vemos, hay unos estadios, unos escalones que van del mayor riesgo a la mayor oportunidad y que van de izquierda a derecha, ¿no? Hay una primera etapa donde la caja viene bien, ¿no? Que es todo aquello que tenemos que tener para, de alguna manera, conservar nuestra licencia para operar. Son cosas, políticas, procedimientos, códigos éticos que de alguna manera nos homologan, nos estandarizan en una serie ya de parámetros que hoy en día una empresa tiene que tener para poder operar, ¿no? De alguna manera, esta etapa es una etapa donde tenemos que identificar las expectativas y responder a esas expectativas, y eso es lo que nos genera legitimidad. Legitimidad en el mercado y de alguna manera asegura nuestra licencia para operar. Pero claro, no nos podemos quedar ahí, ¿no? El siguiente paso para ser una empresa sostenible es la recuperación de la confianza, es la generación de la confianza. O sea, verdaderamente si el poder está en manos de los grupos de interés, necesitamos que los grupos de interés confíen en la empresa. Y eso, digamos, este paso, que ahora explicaré un poco más, se desarrolla a través de las experiencias. Y nos permite gestionar el valor. O sea, nos permite que la sostenibilidad empieza a ser un elemento que impacta en el valor, sobre todo a través de la reputación corporativa. Esto hay un libro muy bueno de Ángela Lloza que lo explica solo en 500 páginas, ¿eh? O sea, lectura del verano, pero explica cómo la construcción de confianza de reputación impacta en el valor. Y entonces, bueno, pues... pero no es suficiente, porque realmente el objetivo final es movilizar a nuestro favor, conseguir que sean nuestros públicos de interés los que hablen bien de nosotros. Todos seguro que estáis desarrollando estrategias para que los empleados hablen bien de vosotros, para que, bueno, pues eso no se puede hacer, o sea, no se puede hacer si no vamos a pasar al paso 2, ¿no? Y hay que saber que no solo hay que conseguir, digamos, satisfacer expectativas. Tú no puedes pretender que un empleado diga que eres una empresa fantástica si le tratas fatal. O sea, o sea, si tratas a los empleados a palos, ¿cómo luego van a querer tuitear que eres muy bueno? O sea, es que es absurdo, ¿no? Pero hay mucha gente que está en ese formato, ¿no? Además, se lo tienen que creer. Tienen que tener una experiencia real de que lo que estás diciendo es verdad. Se lo tienen que creer. Y luego, además, necesitan tener un incentivo para compartir esa información, para querer, digamos, apoyarte en la sostenibilidad, ¿no? Eso, todo este proceso hay que hacerlo con un esquema de consistencia. O sea, lo que no puede ser es que había una empresa el otro día que me decía, no, yo cada año, pues la memoria busco un claim, un lema, cada año cuenta una historia, ¿no? O sea, eso está bien, porque hay que introducir novedad en las historias, pero o sea, ¿cuál es tu historia? O sea, la gente llega a un momento y no sabe de qué vas, ¿no? O sea, cada año cambias. La sostenibilidad es un tema que tiene que tener una cierta consistencia a lo largo de todo este proceso, ¿no? Bueno, para resumirlo y simplificarlo, he hecho una fórmula, la fórmula, no sé si de éxito, pero bueno, una fórmula muy sencilla, que es que sostenibilidad es igual a x cuadrado partido y. Si hay algún economista como Ignasi, por ejemplo, x cuadrado no es lo que se estudia en la universidad. Esto es una fórmula literaria, ¿vale? No es, x cuadrado es expectativas y experiencias, o sea, me gustaba, pues x cuadrado, ¿no? Partido incentivos.
Una buena estrategia de sostenibilidad consiste en responder bien a las expectativas, generar credibilidad, generar confianza a través de la experiencia real que la gente tiene con nuestra empresa y proporcionar a la gente los suficientes incentivos como para que quieran ayudarnos a desarrollar junto con ellos toda nuestra estrategia de sostenibilidad, ¿no? Ahí, bueno, hay muchas herramientas. Yo ahí he señalado, por ejemplo, la gestión de expectativas, una herramienta que se llama Arco, que gestiona pues todo lo que es los procesos de discurso corporativo y ese tipo de frameworks de comunicación basados en la autenticidad, la relevancia, la coherencia, la consistencia. La experiencia a través de la generación de proyectos emblemáticos, los incentivos a través de herramientas que ahora están muy de moda, como las herramientas de periodismo de marca. Al final, los incentivos, que quizás es una cosa que no se entiende muy bien, pero no lo he explicado, responden, o lo que yo quiero decir es que responden a las necesidades básicas. O sea, la gente, una vez que tú respondes a sus expectativas y después verifican, creen que lo que estás haciendo es correcto, la gente tiene que tener un incentivo que responda a una necesidad básica. Una necesidad básica es la de comunicarse. Por ejemplo, a la gente le gusta comunicarse, ¿no? Esto es el fenómeno de las redes sociales. O sea, realmente la red social está documentada en sociología desde finales del siglo XIX, ¿no? O sea, la red primaria, la familia, la red secundaria, el trabajo, o sea, las redes sociales. Pero la tecnología ha sido un incentivo potentísimo para que la red social se desarrolle, porque a la gente le gusta comunicarse. O sea, todos en las redes sociales conocimos la abdicación del rey, y además a través de chistes, antes que el anuncio oficial. O sea, la gente, la comunicación es la seguridad es otra necesidad básica. Bueno, hay muchas, ¿no? Las conocéis bien. Hay muchos modelos. El reconocimiento, por ejemplo, muchas veces esto funciona cuando hay un incentivo de reconocimiento. Bueno, pasamos adelante. Quería, además del libro que he citado, citar otro libro que es el de Daniel Kahneman, que es Pensar lento, pensar rápido, Think Low and Fast, o Think Fast and Low, no recuerdo el título exacto, pero bueno, Daniel Kahneman, que es Premio Nobel de Economía en 2002, por toda su teoría sobre el funcionamiento del proceso de toma de decisiones. Después de 40 años investigando, Kahneman llega a la conclusión de que básicamente el proceso de toma de decisiones se basa en los prejuicios, en la heurística, en creencias que damos por buenas y que nos ayudan a tomar decisiones de manera rápida y sin gastar muchos recursos, ¿no? Solo cuando hay elementos muy complejos necesitamos utilizar el sistema 2, que es el sistema reflexivo, el sistema de por ejemplo, si yo ahora os pregunto, a ver, que levante la mano, el que sepa, pues cuánto es 17 por 58,4. Esto tengo que pensarlo, ¿no? Esto el sistema 2 entra en juego, pero normalmente, el 90% de nuestro día a día, tomamos decisiones basadas en creencias. Esta es la base antropológica de lo que he dicho hasta ahora. La base antropológica es que la construcción de confianza y la movilización de las personas se basa en que seamos capaces de construir creencias, no trasladar información. La sostenibilidad nos va a ayudar. O sea, una empresa para ser sostenible tiene que ser capaz de gestionar las creencias de sus grupos de interés, no de comunicar información a sus grupos de interés. Por eso es tan importante. Bueno, Kahneman es un libro muy interesante, muy divertido, pero Kahneman básicamente dice que hay dos elementos a tocar, uno las expectativas y otro las experiencias. Por eso es tan importante esos dos elementos que ponía en la fórmula anterior, ¿no? Y un buen ejemplo de esto, siempre, ya sé que es un tópico hablar de Steve Jobs y de Apple, porque parece que todo lo hacen bien, ¿no? Bueno, hoy salía en la prensa que están perdiendo este trimestre un poco o sea, que han bajado la facturación, ¿no? Pero tampoco mucho, y realmente es una empresa que está teniendo un éxito impresionante. Entonces, es un poco tópico, pero Apple, de alguna manera, ejemplifica muy bien todo lo que he dicho hasta ahora, y voy a enseñar solo un par de cosas para acabar, ¿no? Que es la idea de no hablar de sostenibilidad desde el punto de vista de los indicadores, de la información, de las memorias de sostenibilidad. O sea, hace 6 años Steve Jobs dijo, cuando todavía vivía, obviamente,
dijo que Apple nunca iba a hacer un informe de sostenibilidad. Y se quedó tan pancho. O sea, no sé si vosotros habéis pensado alguna vez decir, coger un micrófono, convocar a la prensa, bueno, ya nunca más vamos a hacer informes de sostenibilidad. Dices, pero ¿cómo es posible? O sea, es que me siento desnudo, ¿no? Sin el informe de sostenibilidad. ¿Qué vamos a hacer en sostenibilidad? Pues Apple lo dijo hace varios años y lo que le pasó fue nada. No le pasó nada, ¿no? Entonces Apple no habla de sostenibilidad con datos, con números. Los aporta también, claro, pero no estructurados, con tablas de equivalencia, con el GRI EN47, página 28, ¿no? Apple cuenta historias. Y todo el mundo, ahora estoy seguro que aquí, es capaz de contar alguna historia de Apple. De Steve Jobs, pues que cómo la abandonaron cuando era pequeño, cómo no sé qué, en fin. O historias del producto, historias de cómo hacen las cosas. Y son historias, la mayoría, que hablan de dos cosas. Hablan del para qué hacen las cosas, del por qué y para qué hacen las cosas, del propósito, lo que se llama el purpose, el propósito. Y hablan de cómo hacen las cosas. Hablan muy poco de qué hacen. Muy poco. Y en cambio, uno coge normalmente cómo las empresas están comunicándose con sus grupos de interés en el ámbito de la sostenibilidad y lo que hacen es decir una lista exhaustiva de todo lo que hacen, ¿no? Proyecto con niños discapacitados en no sé dónde. ¿No? A la gente, la conexión emocional con la gente, esto es una cosa que sería un poco largo de explicar, pero el sistema de creencias, cuando una persona da por bueno una idea y por tanto al darla por buena se convierte en creencia, el juicio fundamental es el por qué y el para qué. Si uno entiende, si uno es capaz de explicar a la ciudadanía el por qué y para qué hay que hacer una reestructuración en una empresa para salvar puestos de trabajo de otros, ¿no? El juicio es muy distinto a si no lo sabe explicar. O sea, al final, la reestructuración en sí misma no es tan importante, el ERE no es tan importante como si se sabe entender el porqué y tiene un sentido, ¿no? Esto, bueno, hay mucha literatura sobre esto, se habla bueno, no me voy a extender porque tengo que acabar. Entonces, por ejemplo, en la web de Apple encontramos que hablan mucho de sostenibilidad. O sea, Jobs dijo que no iba a hacer una memoria de sostenibilidad, pero eso no quiere decir que no va a hablar de sostenibilidad, habla muchísimo, pero habla en estos términos y dice, nosotros queremos pues dejar un mundo mejor que el que nos hemos encontrado. Entonces, este es su propósito. Mira, esto es lo que queremos hacer. ¿Tú quieres participar conmigo en esta aventura? ¿Quieres vincularte a este propósito? Pues si te interesa, pues sigue leyendo. Si no, pues oye, vete con otros que lo que hacen es reducir 18 toneladas de CO2 equivalente en no sé qué. Cada uno hace lo que quiera, ¿no? Entonces, siguiente pantalla. Y a partir de ahí te dice cómo lo va a hacer. Mira, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues mira, desde el año... Es que no lo veo bien. Desde el año 98 hasta ahora he ido reduciendo los ordenadores de esta manera, ¿vale? Pero no es un rollo, sino es los ordenadores, además lo veo claramente. O sea, la historia que está contando es muy interesante, ¿no? Y inmediatamente se nos queda grabada, además breve, y siempre diciendo, oye, si quieres más información sobre cómo lo hemos hecho, o sea, ahí no lo podéis ver, pero siempre todos los mensajes son, dice, aprende más acerca de cómo hemos reducido el impacto, por ejemplo, en cambio climático. Siempre la pregunta es cómo, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho? Siguiente. Aquí lo mismo, ¿no? ¿Cómo hemos minimizado las toxinas, ¿no? Pues te cuento cómo hemos ido minimizando las toxinas, ¿no? La siguiente, ¿vale? ¿Cómo hemos ido conservando los recursos? Bueno, entonces, esta la vamos a pasar. Esta también. Entonces, ya para acabar, dos cosas más, ¿no? O sea, yo creo que las empresas tienen que, lo primero, digamos, la conclusión en este punto sería, yo creo que la responsabilidad social, la sostenibilidad, hay que abrir la caja y hay que contar. Las empresas hacen muchas cosas bien. Yo me encuentro con empresas que hacen muchísimas cosas bien, pero nadie lo sabe. No se cuenta. Y muchas veces la manera en la que se cuenta no llega. Entonces, lo primero que os diría es liberar las historias que tenéis. O sea, dejar que fluyan. Y luego, ¿cómo hacerlo?
Bueno, este es un esquema que también me gusta mucho, del Trust Barometer, que nos dice quiénes son las personas que hoy en día tienen credibilidad, ¿no? Y fundamentalmente vemos que tienen credibilidad los académicos, los expertos, los técnicos. Estos siempre son grupos que, como tienen mucha información, les damos el beneficio de bueno, pues que saben más. Si un médico nos habla de una enfermedad, pues nos lo creemos. Pero fijaros que cada vez tienen más credibilidad la gente como tú y como yo y los empleados. Por tanto, ¿quién debe ser el agente de comunicación de la sostenibilidad? Pues yo os propongo que el enfoque sea cada vez más contar las historias que tenéis a través de sus beneficiarios, a través de las historias que van contando los empleados. No una comunicación tan rígida y tan institucional que realmente tiene poca credibilidad y poca pegada, ¿no? Y finalmente, pasamos, por favor. Antes he hecho una broma con el tema del APP, de la memoria, pero realmente en el pasado hablar de sostenibilidad era difícil, porque con los medios de comunicación tradicionales, que son los que están a la derecha, los periódicos, las revistas, pues siempre nos chocábamos con que teníamos una historia muy interesante y nos decían, bueno, no hay papel, ¿no? O sea, no tengo... Pero hoy en día tenemos la capacidad de desarrollar medios propios, generar contenidos vinculados a nuestros proyectos, generar el viral, bueno, muchísimos medios que nos permiten convertirnos a nosotros mismos en periodistas de nuestro proyecto de sostenibilidad. Acabo ya. Yo creo que los gestores de sostenibilidad, todos vosotros, habéis hecho un magnífico trabajo en lo que es la construcción de las bases, de los pilares, de todo lo que entre comillas he criticado, pero que es necesario hacer. Es el paso 1. Pero yo creo que la sociedad lo que nos está pidiendo es que eso aflore. Liberar las historias que tenemos en la empresa. Oír, escuchar las expectativas de los ciudadanos y contarlas responder a ellas y contarlo de una manera sencilla y de una manera emocional. Ponernos como meta que nuestra sostenibilidad cale en la ciudadanía, no solo en los analistas, en los inversores, en la gente que lee y que hace benchmarkings y estudios, sino que nuestra sostenibilidad llegue a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que bueno, pues eso es lo que podéis hacer y eso es lo que os va a dar liderazgo y futuro, ¿no? Como empresas sostenibles. Muchas gracias.